Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las Islas de La Gomera, Tenerife y La Palma. Y nuestra más cordial bienvenida a don Néstor Julio López Pérez, alcalde de Ahulo. Señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias. Como es habitual en los programas de Canal 8, recordamos las características de esta casa, Canal 8, que es un canal de ustedes, capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista, siendo una empresa privada tratamos de cubrir los objetivos de un servicio público y también gracias al apoyo de todos ustedes estamos en cabeza de audiencia entre las televisiones locales de no solo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino también del conjunto del archipiélago. Bien, don Néstor Julio nació en Santa Cruz de Tenerife hace unos 54 años, ¿no? Más o menos. Es licenciado en la Escuela Superior de Náutica, jefe en la especialidad de jefe de máquinas, ¿no? Máquinas de la Marina Civil. Y bueno, hay que decir de él en su perfil biográfico de que está marcado por una vocación marinera. Parece que inculcada por su abuelo paterno, ¿no? Usted dicen que empezó a navegar a los 7 años, ¿eso es así o no? No. Más o menos. Yo la primera vez que tuve contacto seguramente fue mucho antes. Antes de los 7 años. Mi abuelo realmente tenía unas ansias una vocación importantísima sobre el mar y yo nací justo pegado a la comandancia de Marina de Eso me iba a preguntar, si nació usted navegando. Yo creo que sí. Me gustó. Decía que vivía cerca de la comandancia de Marina y todo, pero fundamentalmente también había ese componente familiar, ¿no? En la vocación suya. Sí, mi abuelo realmente fue migrante, tuvo que ir a Cuba y de alguna forma tenía una vocación marinera muy importante. Lo que ocurre es que nunca la pudo ejercer. Entonces nos la trasladó primero a su hijo, de su familia, de los 3 hijos que tuvo, al varón se la trasladó y después intentó inculcarnos a todos los nietos, varones y hembras. Lo que ocurre es que casi todos los varones pasamos por la escuela náutica. Y porque además ejercía la acción de que estudiáramos, de que nos formáramos y de que navegar sí, le parecía muy bien, pero que además fuéramos y después incluso después nos asesoraba, que no fuéramos sino de aquella parte donde después en el futuro tuviéramos ciertas salidas en tierra. Concretamente por eso fui a la rama de máquinas, ¿no? Pensando siempre en un futuro, ¿no? Pero pensando siempre en un futuro profesional, no en la mar. No en la mar. Pero sí vinculado a la mar. Vinculadísimo, claro. Vinculadísimo a la mar. Bien, por supuesto, esa vocación que nace con el nacimiento, en su caso, prácticamente, supongo que también le hará pues mantener un cúmulo de recuerdos de la infancia, de la niñez, vinculados a la mar, vinculados a la navegación. ¿Tiene usted buenos recuerdos infantiles, sí. Quiero decir? Sobre todo en la primera infancia, hasta los 3, 4, 5 años. Concretamente, nosotros, al estar al lado del mar, la comandancia marina ya no tiene nada que ver con el muelle o el puerto existente actualmente. Ahí prácticamente cerca habían unos astilleros, fueron mis primeros recuerdos que me llevaba allí para ver los barcos, hacerlos de madera, y tratar con aquella gente tan... Para mí, evidentemente, los recuerdos que puedo tener, me imagino que verían un niño por ahí pululando y les haría gracias, ¿no? Pero vamos, eran gente agradable, no tengo un mal recuerdo de ese aspecto. El marino, la gente de la mar, tiene unas características especiales, unas señas de identidad particulares. ¿Destacaría usted alguna o no? No, yo creo que somos gente normal, muy sacrificada, pero por la profesión. Y después cuando estamos navegando, realmente puede ser que haya algún componente particular que nos haga similares, concretamente con los vascos. ¿Tienen, tendencia a volcarse a preferir la soledad o no? Sí. ¿A no convivir demasiado? Sí.
soy un sujeto bastante aislado, me aíslo bastante. ¿Y eso qué les lleva, digamos, como en su personalidad? ¿No precisan a veces esa comunicación, esa relación, o no? Es que viven a gusto estando solos. Hombre, yo creo que solo nadie puede vivir, No, ¿no? más o menos, quiero decir. Sí, pero Salvando la... creo que somos bastante egoístas. Egoístas. De alguna forma, sí, porque en algunas situaciones nos cercamos nuestro entorno y porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, entrar en ese pequeño recinto que es la vida de cada uno es complicado, pero poco a poco realmente, no sé, esa es mi vida, no es la de los demás. Pero que puede decirse que la mar sí que influye en la forja de la personalidad de la gente, ¿no? Yo pienso que sí. Bien, ¿cómo evaluaría usted esos estudios que cursa en la Escuela de Náutica? Y además, también quería preguntarle si usted introduciría materias que no cursó o en su día, o los planes de estudio han estado acordes con las necesidades y con la especialización en estas materias. Hombre, yo cuando llegué a la Escuela de Náutica llevaba una formación bastante buena porque con anterioridad, debido a mi abuelo podía decir lo que quisiera, pero mis padres intentaron que no fuera... Que no fuera marino de ninguna manera. De ninguna forma. E influyeron y pasé por la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas. Digo pasé porque no... Porque no se dedicó a... No, pasé, estuve un curso allí, que no fue ni un curso, fue medio curso, y además no fue una experiencia muy grata porque no fue así. O sea, fue una experiencia importante. Pero perdón que le interrumpa, ¿y por qué ciencias exactas y no geografía e historia? ¿Qué pasa, que le tiraba más las ciencias o cómo? Siempre me han gustado mucho la ciencia y la matemática, concretamente. Entonces... ¿Pero lo intentó entonces? Yo creo que a esa edad, yo después he hecho algunos análisis a lo largo del tiempo y creo que fue más bien por decirle a mi madre, compensarla de una vez, porque mi madre, yo soy bastante cabezón, pero mi madre es más. Y fue decirle, bueno, pues paso, pero me voy, ¿no? No es una cosa, pero no es por decir un fracaso, ¿no? Porque a mí me gusta empezar y terminar las cosas. Y la verdad que tuve un tiempo eso de pensar que aquello tenía que haberlo acabado, pero no, después la vida me enseñó que yo creo que realmente acerté en lo que deseaba en aquel momento. Sí, haciendo repaso de que le comentaba antes de las asignaturas, de los planes de estudio, digo de lo relacionado... Yo tuve buenos profesores. Tuve realmente el profesor Magín, concretamente de construcción naval, que era espectacular, cómo desarrollaba la materia y introducía temas, técnicas, matemáticas y demás que eran extraordinarias, quizás muy fuertes para los cursos donde se daba teóricamente la asignatura de construcción naval, pero era un profesor fantástico. Y tuve profesores ya como Segura Clavel en termodinámica y desde luego genial. Mejor como profesor que como político. Perdón, vuelvo a repetir eso. Mejor como profesor. Para mí, don José, ¿Usted se refiere al señor Segura? Segura, mejor como profesor que como político. Que como político. Bueno, pues es de su partido. Sí, pero es extraordinario como profesor. Ya. ¿Y no tan extraordinario como político? Mucho mejor como profesor. Bien, bien. Oiga, volviéndose a las materias, ¿usted no introduciría ninguna de aquellas que cursó o no suprimiría ninguna de aquellas? ¿Le parecía bien el plan de estudios? No, el plan de estudio quizás para después ejercer la profesión necesitaba que lo que se estaba introduciendo en aquel momento. O sea, fortalecer las materias que se estaban dando a nivel de facultad y evidentemente introducir todos aquellos conocimientos matemáticos y físicos, químicos, que era importante, ¿no? Y que estábamos en un proceso, digamos, comenzando otro tipo de carrera o otro tipo de estudio. Era genial. De todas formas, fue muy denso, eran muchas asignaturas. Ahora mismo no sé ni cómo está, pero vamos, si el sector de ciencias está equilibrado,
Yo creo que el de conocimiento estaba bastante bien porque realmente teníamos profesionales de la materia. Ya. Mire, esto existen quejas, denuncias, lamentos a veces, de que por lo general la sociedad isleña, incluso las instituciones del archipiélago, vivimos bastante de espaldas al mar, ¿no? ¿Usted considera que nos falta en realidad esa sensibilidad, esa, digamos, cultura marinera o no? Siendo archipiélago como somos. Es que realmente, pues, yo lo digo por mi edad, ¿no? Sí. Se van, cada generación tiene su forma de ir actuando, ¿no? Y realmente la realidad en el mar es muy dura, pero con anterioridad era mucho más dura y se vivía de otra forma. Dense cuenta que el aspecto aquel que todos soñábamos, llegar a los puertos, ver ciudades, mundos, sociedades distintas, pues en un barco donde estaba una semana atracado y carga, descarga, pasar a un barco que estaba prácticamente 24 horas y salíamos corriendo, pues cambia la filosofía, cambia el entendimiento de ese mar. Eso en cuanto a mí. En el sector de la pesca pues tendrá el suyo. Claro. Yo lo que creo es que... ¿Usted estuvo embarcado mucho continuamente o no? Yo estuve navegando alrededor de 8 años. 8 años. De una forma profesional. Ya. Con periodos, por ejemplo, en la mar de casi meses. Sí, concretamente. Periodos de meses. Sí, concretamente la primera experiencia así ya profesional, que era haciendo prácticas, era al Golfo Pérsico y tardamos ida y vuelta 3 meses. 3 meses. Aproximadamente. ¿No? ¿Y tocando cuántos puertos? Y la primera vez tocamos una isla que después en la guerra del Golfo desapareció. Desapareció, la edición de... Bueno, la desaparecieron o la bombardearon, me acuerdo que era Car Island. Y bueno, lo primero que hicimos fue saltar a la isla y empezar, un par de ellos y yo, a dar bote, porque no estábamos tanto tiempo. No. En el otro viaje, cuando llegué a tierra, me prometí cuando iba por la parte de aquí, de Canarias, que íbamos hacia Cádiz, creo que, o Algeciras, creo que era Algeciras. Cuando pasamos y vimos el Teide, decía que yo no volvía a navegar más. Me desembarqué del barco y vine a casa, y cuando pasé 15 días ya quise volver y me volví a otro petrolero, claro. ¿Usted personalmente tuvo alguna experiencia, digamos, relevante o alguna experiencia curiosa o alguna experiencia llamativa dentro de esos periodos de estar embarcado o no? ¿O fue todo muy normal? Tuve momentos de apuro. Porque, ¿En qué sentido? Hombre, los temporales no son iguales y tuvimos 2 o 3 percances concretamente, pero ya era en zonas, concretamente cuando se abrió la línea con Freorce entre Lanzarote y Fuerteventura, sí. Playa Blanca, Corralejo, el barco tocó fondo, pero no tuvimos que evacuar ni nada. Y la verdad que de lo tranquilo que uno se estima que es, porque realmente esa profesión te enseña... ¿La mar da serenidad? Sí, para mí sí. ¿Da sosiego? A mí sí. El mar además lo necesito ver casi todos los días, es una cosa que va en mí, ¿no? O sea, yo concretamente cuando me examinaba, no repasaba, iba a caminar a las Teresitas o por ahí, porque me relaja. Otra cosa es que sepa que el mar no siempre es bueno o es malo, el mar hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y ese conocimiento no se improvisa. No. Ese conocimiento tampoco se transfiere generalmente. No, se adquiere. Sino que hay que ir a adquirirlo personalmente. Yo creo que sí. Más o menos, corríjame. No, es que yo siempre hablo desde mi perspectiva, no puedo hablar de los demás. Yo creo que el mar, por ejemplo, mis hijos, ninguno ha optado por eso. Los hijos son 2, son una hija y un hijo. No han optado por este tipo de estudios, ni de carreras, ni nada parecido. Además, yo he intentado que no lo hagan. ¿Pero qué pasa? ¿Que no les ha dado libertad para que ellos decidan? Sí, mucha libertad, pero... ¿Pero que no hicieran lo de...? Realmente es que es una experiencia bonita, pero uno quiere para sus hijos lo mejor. Lo mejor. En cuanto a la vida, le digo que se compren un barco cuando le apetezca
y se vayan a navegar o lo alquilen, ¿no? Y disfruten de ese placer. Pero es una Pero vida no como obligación. No, es una vida muy sacrificada. Oiga, volviendo a esto que comentamos antes, de dar la espalda al mar, a veces, en cuanto a sensibilidad por parte de instituciones, la mar evidentemente aleja, pero también acerca y abre caminos, y abre futuros, y abre tal. Y sobre todo, tenemos la obligación del cuidado a la mar, ¿no? ¿No da la impresión de que a veces pues, no se ha tenido en cuenta, o no se tiene todavía? Pues desde la limpieza de barcos hasta, yo qué sé, cantidad de contaminaciones que se producen en la mar, lo cual que demuestra insensibilidad por parte de la ciudadanía y ¿por qué esa falta de afecto? ¿Cree usted? Porque en el fondo todo esto revela, por supuesto, falta de educación, pero en esa falta de educación lo que revela es ausencia o poco afecto a la mar, ¿no? Hombre, el mar es muy grande y yo creo que lo que nos sugiere es que es tan grande y no entendemos que es muy pequeño. Entonces, la contradicción sí, de grandeza y pequeñez. Pequeña en el sentido de que todos a la vez estamos haciendo algo que perjudica. Y evidentemente lo que no entendemos mucho es que el mar es vida. Y poco más, una reflexión para mí, si a mí dejara de existir el mar, creo que mi vida se complicaría mucho, aunque pudiera sobrevivir de otra forma, ¿no? Entiendo que hay muchos aprensivos y las economías se mueven con unos parámetros muy reducidos. O sea, aquí baja la economía o bajan los portes y la empresa quiere no ganar lo mismo, no, quiere ganar más. Obliga a tener una serie de insensibilidades que después un poco se basan en la responsabilidad que tiene el trabajador de llevar su salario a casa, ¿no? Y eso es muy complicado. Don Néstor, pero vamos a ver, incluso desde el punto de vista económico, la fuente nutricia de la economía canaria es el turismo, como evidentemente todos sabemos, y no ha faltado, pues, pregunto, iniciativa empresarial, estímulos institucionales para abrir otros frentes económicos relacionados con la mar, quiero decir. Sí, hombre, yo lo que pasa es que el mar lo conozco. Hemos llegado tarde a eso. Yo creo que nunca es tarde. Lo que pasa es que yo conozco el mar desde el punto de vista de navegarlo, de verlo, de realmente las riquezas que hay en el mar conozco escaso. O sea, pero de lo que uno oye, de las industrias que se ponen ahora para que el mar funcione, realmente nos va a costar el doble que hace 100 años, evidentemente, porque tenemos que además luchar contra esa contaminación que hay. Y después algunas de las industrias, que piscifactoría, eso hay distintas versiones del asunto. Unos lo ponen como muy positivo, porque serán realmente los que tienen ese negocio, y después hay otros que no les parece tan bien. Es complicado, ¿no? Es un tema que no conozco en esa profundidad como para decir si es blanco o negro. Yo creo que todo va en términos medios. Pienso que hay soluciones para todo, pero no hay que hacer tantas leyes ni tanta normativa. Aquí está todo inventado. Lo que hay que obligar a que se cumpla. A que se cumpla. Bien, el señor López Pérez es profesor de formación profesional en la rama de automoción. Sí. Desde 1986 aproximadamente. Bien, con plaza en propiedad en San Sebastián de la Gomera, ¿no? Háblenos de la formación profesional que usted vive con sus alumnos y si puede extrapolarla a la formación profesional en la comunidad autónoma, ¿no? Esa era la otra parte que me dio mi abuelo, la parte de poder, cuando ya el equilibrio entre lo familiar, profesional, pues no llega a la compensación, pues entonces tienes que buscar una salida en otro lado. Llego a la formación profesional por una necesidad, porque mi vocación no era dar clase, evidentemente, ni nunca la he defendido. Pero, ¿seguía siendo navegar o qué? Sí. Pero bueno, hubo que renunciar a navegar. Yo creo que sí. Además, creo que lo hice bien. Bien.
Entonces, cuando llegas al mundo de la docencia, primero te encuentras con un mundo desconocido, pero atendiéndolo yo creo que se puede llegar a grandes resultados porque te encuentras que hay un mundo ahí con unos personajes, unas personas, unos alumnos, Bueno, que algunos van con muchas ganas de aprender y otros van a pasar el rato. eso pasa siempre. Yo pienso que la formación profesional estaba muy desprestigiada y sigue estándolo. Me acuerdo que cuando estaba estudiando, cuando empecé, vamos, el castigo era, si no estudias te mando al PPO o los cursos esos. Sí. O en algún sector pues a trabajar. Eso es lo que me decían, pero tampoco eso quiere decir. La formación profesional es necesaria. La formación en conjunto es necesaria, sea del índole que sea. No, como yo los oigo a veces, no estudies no sé qué, porque ¿para qué vas a estar 5 años si después no vas a tener trabajo? No. Hay una cosa que es personal y eso necesita tragarse. Y el persona cuando no está formada no piensa, o piensa mal, desde mi punto de vista. Sí. Yo no... Pero fíjese, hay países como Francia, como usted sabe, que aprecian, históricamente han apreciado la formación profesional, le han dado, digamos, el reconocimiento social, la categoría social, que en España y concretamente en Canarias tanto nos ha costado en reconocer. Porque esa especie de desprecio o de considerarlo como una actividad menor, como unos estudios menores, que es lo que ha pesado. Yo creo que la formación profesional, cuando estaba dando clases, yo llevo 20 años, Sí. 18 años, que no imparto clases, ¿no? Pero cuando yo la dejé, realmente los contenidos eran bastante fuertes, ¿eh? O sea, no solamente eran las asignaturas formativas de la rama que se cogía, sino además la de formación general, o sea, historia, lengua, matemáticas, inglés, era bastante duro. O sea, no sé hasta qué punto quizás nos pasamos y hicimos no atractivo. Por ese afán de hacerla atractiva, Sí. la hicieron no atractiva. Yo pienso que sí. En algún punto no hubo un equilibrio ahí porque era mucho más complicado, por lo que yo vi en algunas veces, sobre todo sacar la FP, que sacar un bachillerato. Claro. Sí. No digo que sea exactamente así, pero es que yo veía los contenidos de las asignaturas comunes y era bastante fuerte. Recientemente, desde el punto de vista de las islas no capitalinas, que usted la vive más como alcalde del municipio Gomero, ¿cómo se ve, sobre todo ante ante las controversias recientes que ha habido entre la Consejería de Educación y distintos, sobre todo de islas no capitalinas en relación con la formación profesional? ¿Cómo ha visto usted ese conflicto? ¿O cómo lo ve? Vamos a ver, primero nos encontramos con una población que en un momento determinado vio que lo fácil era ir al sector de la hostelería, donde no exigían ningún tipo de formación, o ir al sector de la construcción, donde tampoco se exigía. Y el nivel de salarios era importante. La economía es la que es, ahora tenemos un retroceso, y está claro, lo fácil, aunque después era más complicado. El problema de esto es que todos nos hacemos viejos, o nos hacemos mayores, pero todos vamos cumpliendo años. Y no todos, cuando pasan la edad, tienen esa voluntad de volver a interesarse por formarse en otros campos. La formación tiene que tener una base polivalente. Y después una parte donde alguien me decía y siempre me dice, haz una cosa y hazla bien, de eso vas a vivir. Y en un momento determinado se creyó que no, sírveme para muchas cosas, que después ya veré dónde te pongo. Mire, no, ese modelo creo que no es el adecuado, yo por lo menos lo intuyo. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de personas que en algo tienen que dejar, porque no somos todos mentes privilegiadas. Si queremos formar técnicos en automoción, formemos técnicos en automoción, démosle una formación que es importantísima y además démosle la especialidad, y que es también muy importante y de la que van a vivir.
Eso tendrá unos procesos, donde será una fase inicial, concretamente la misma fase que tenía cuando yo estudié náutica, que ya era inicialmente universitario, ¿no? De una fase de formación, de práctica, digamos, no de práctica. Sí, sí. El profesional no sale hecho de las escuelas, Claro. pero sale con una base que le va a permitir entrar en el mercado laboral e introducirse de una forma más rápida. Y después ya dependerá de sus cualidades, ¿no? Eso evidentemente. Pero eso se ha roto. O sea, aquí cada persona o cada gobierno que toca cambia el sistema. Y, yo me parece que he vivido como 4 o 5 cambios. Esto no por cambiar se hacen las cosas mejor. Estoy siempre, digo, cada uno tendrá sus criterios. Pero nos está llevando a un camino sin salida. En el terreno formativo, el terreno de formación de nuestros muchachos, no tendría que haber un consenso entre los partidos políticos, un consenso entre los grandes partidos políticos, entre las grandes fuerzas políticas, para que gobierne quien quiera que sea, por lo menos con las revisiones oportunas, que siempre hay que revisar, pero que hubiese unos fundamentos, digamos, no tendría que haber unos principios más o menos inamovibles para determinados estudios. Pero es que se está volviendo otra vez a la primera fase de la FP que yo Sí. quería entender, aquellos cursos del PPO, los grandes centros de formación, que de alguna forma están dando la razón a que en algún momento se han equivocado. Claro que tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos, pero los políticos que se dediquen a la política. Claro. Los educadores son los que los educadores o los formadores son los que tienen que opinar en ese asunto. Y yo no sé si de alguna forma todas estas personas cualificadas, medianamente cualificadas o nulas, han sido consultados. Claro. Porque ¿qué quiere el alumno? Sabemos lo que quiere el alumno, sabemos lo que quieren los padres, sabemos la sociedad donde nos estamos metiendo. La sociedad evoluciona. Hoy necesitan de automoción, mañana necesitan administrativos, pasado. Sí, pero esa es la sociedad en la que vivimos. No. Pero el administrativo no lo vamos a preparar en 2 días de automoción. La Gomera, pues, concretamente, digamos, en estos pronunciamientos de formación profesional de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, no ha quedado bien parada en puestos y en plazas de formación Pero profesional, es que estudios de formación profesional. la consejería le pasa lo mismo que en el EGB, sí, o en la obligatoria o en lo demás. Muchas veces se trabaja con números y las personas no son números. Entonces, claro, en cuanto trabajemos con números, el número de alumnos que les apetezca estudiar una rama no cumple el ratio para crear esa rama o les induce a cerrar alguna. Entonces surgen las contradicciones, sobre todo porque después tenemos también formadores que están de alguna forma en una isla pequeña y que han hecho su vida allí y que de alguna forma le dicen hagan la maleta y váyase. O sea, eso en la sociedad no lo tenemos todavía de alguna forma digerido. Todas esas sensibilidades, antes de hacer un cambio hay que analizarlas. Yo creo que no se ha sido sensible, ya no a nivel de comunidad autónoma, sino creo que es un mal endémico que viene desde el mismo ministerio. Ahí hay algo que falla. Ya. Y realmente lo estamos pagando concretamente donde hay menos alumnos. Claro. No porque sean menos alumnos, sino porque hay menos población. En fin, todo eso, es lo mismo pasa en Agulo, ¿no? Es una cosa, el colegio tiene menos alumnos, menos profesores. Sin embargo, menos alumnos, menos profesores, y se producen quizás los índices de fracaso mayores. No tiene explicación. No, algo falla en el sistema. Claro. ¿Es culpa de los profesores? No. ¿Es culpa de los alumnos? No. ¿Es culpa de los padres? No. A lo mejor son... Sí, culpables somos todos porque todos estamos en el ajo todos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que concretamente son competencias de una administración y cuando llegan a querer que sea de otra, nosotros le decimos, mire, puerta, claro, pase. Usted accedió a la enseñanza después de una experiencia profesional, después de una práctica profesional. El haber practicado su profesión en la mar, aunque no tuviese idea, ni tampoco
antecedentes pedagógicos. El hecho de haber vivido en la mar esa profesión le ayudó después en la enseñanza. Sí, porque el mar enseña a convivir. O sea, una cosa es que estemos aislados y nuestra vida nos pongamos una especie de coraza, porque vivimos esa vida interior de una forma determinada, no para nada. Estamos en un recinto cerrado donde hay mar por todos lados y un grupo humano. Y de alguna forma nos comunicamos y nos entendemos. O sea, porque tenemos esa obligación de entendernos, porque si no la convivencia es, o sea, terrible. Don Néstor, vamos a ver, lleva usted como unos 18 años sin ejercer directamente la docencia, ¿no? Que son justamente los años que tiene de alcalde. Vamos a empezar con la faceta política. Lo primero que quería preguntarle es cuándo, por qué y cómo se incorpora usted a la política activa. ¿En qué circunstancias? Realmente siempre quise expresar o decía lo que pensaba, aunque no tuviera razón. Eso me condujo en algunos momentos de mi corta, siendo muy joven, a algunos problemillas, ¿no? Pero no... ¿Problemas de qué tipo? Son relevantes, quiero decir. No, simplemente correcciones por parte de los mayores. No debes comentar eso. Y la verdad que... Pero un poco preservándolo de las consecuencias que podría tener que usted fuera libre. Sí, nosotros estábamos de todas formas... Yo no puedo decir, bueno, pues realmente cuando yo empecé a estudiar en el instituto y demás, estábamos en un espectro de libertad mucho mayor que el que había al principio, ¿no? Con o sin el Señor, ¿no? Entonces, no esos aspectos, ¿no? Pero bueno, siempre había algún consejo, tanto de mis padres como de mi familia, que me relajara, ¿no? Eso, por alguna forma, me indujo a no meterme en esos campos. ¿No meterse en política? Vamos. No, efectivamente, joven no. Conocerlo y entenderlo sí, y evidentemente en el aspecto humano siempre con mis abuelos siempre tuve unas charlas bastante interesantes, porque él es un hombre bastante liberal. No sé qué tendencia tendría, más bien de izquierda, creo yo, siempre, pero guardaba las formas, ¿no? Y sí me corregía o me decía y que el mundo no acababa donde me estaban hablando o donde leía el periódico, sino que había otras cosas donde realmente tenía que leerlas, escucharlas y vivirlas. Pero ya cuando empecé a navegar, ya entró en otro mundo y tal, concretamente yo tuve alguna relación, claro, al entrar en lo laboral con algún sindicato, ver que las cosas no siempre eran blancas ni negras, y ya cuando tenía pensado pues empezar a dejar, pues entonces ya tuve alguna relación con algún sindicato, pero no de una forma desde dentro, sino trabajar para buscar resolver algunos de los problemas que se me daban en la vida. Ya posteriormente, pues, ya con 30 y algo años, ya sí tuve el llegado ya a La Gomera y casado concretamente, pues evidentemente en un pueblo chico, aunque digan siempre pueblo chico, infierno grande, ya sí empieza a tener términos de otro ámbito. Entonces ya a través de algunos partidos tuve alguna posibilidad de trabajar con ellos, y concretamente con las AIC. ¿Por qué ponen el Partido Socialista Canario PSOE precisamente y no con otros partidos? No, pues le comentaba que realmente José Emilio García Gómez tuvimos una relación muy buena, y fue el que más o menos me dijo que lo metió en política, vaya. Sí, realmente fue él, y yo agradecí su enseñanza o su experiencia, la que me transmitió en aquel momento, pero los que estaban allí no estaban de acuerdo porque mis ideas eran de otra forma, no coincidían exactamente con ellos, y evidentemente conocía a gente de todos los espectros, y uno concretamente, don Manuel Suárez concretamente, coincidió perfectamente con los principios que yo tenía, y era el Partido Socialista, y me
me animó a... Tuvieron un problema, me imagino, porque no voy a estar yo allí. Claro. Bueno, era el marido de la farmacéutica y a lo mejor... y Ya. entonces pues caía bien, ¿no? O me conocían. Caía más o menos bien. Bien no creo, pero bueno, era conocido. Y me gustó, fui de independiente en la primera lista. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Empezó la política, vamos a ver, y empezó dentro del Partido Socialista. Don José Emilio, que usted ha nombrado, José Emilio García Gómez, Sí. tuvo un momento en que también tuvo su participación, su protagonismo en el ámbito nacionalista, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el ámbito nacionalista. Es decir, ¿cómo ve usted el nacionalismo en Canarias concretamente, en general? No lo conozco desde dentro, pero yo creo que si nacionalismo es defender tu tierra o defender tu realidad o defender tu cultura, yo soy nacionalista. No. Son muchos los nacionalistas así. Pertenezcan o no a un partido nacionalista. Sí, sí, yo primero hombre, dicen, me considero español, evidentemente, europeo, todo lo que me quieran poner, pero mi tierra es mi tierra, ¿no? Usted reside, don Néstor, en Agulo desde hace 27 años, desde 1982. Lleva de alcalde poco más de 18 años, desde 1991. Háblenos de las etapas de sus mandatos como alcalde en estos 18 años. ¿Cómo desglosaría usted la gestión en estos 18 años? Hombre, la primera legislatura fue realmente sorprendente, incluso que ganáramos. No. O sea, que te coge un poco a contrapié. La persona idealista que cree que por tener un cargo o estar dentro del ayuntamiento vas a resolver todo. Y te induce incluso a errores. Porque desde fuera todo es bonito. ¿Cómo se encontró usted la lata de gofio económica en el ayuntamiento? Mal, pero no precisamente porque hubiera ningún problema de los que hay muchos, no. Simplemente porque el ayuntamiento es muy pobre. No. Entonces no había nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había una funcionaria y un secretario y yo. Un trabajador de mantenimiento, uno de limpieza y una chica que limpiaba, o sea, uno que barría las calles y uno que limpiaba. Y yo me llevaba la máquina de escribir de casa, una portátil. Porque no tenía el ayuntamiento máquina de escribir. No. Los folios, eso es anécdota muy... Los folios también los llevaba de casa. Tampoco eran folios públicos. No teníamos. ¿Comprados con dinero público, quiero Sí, decir? no, teníamos poquito allí. Entonces cuando hacíamos los borradores y eso, el secretario hacía lo mismo. La verdad, ¿También se llevaban material de su casa? pues mucho de él, sí. Qué barbaridad. Y porque claro, queríamos hacer borradores para Claro, escribir claro. alguna carta, ¿verdad? Y bueno, y por ejemplo, me acuerdo que el primer FAS que tuvimos, no teníamos, pues, la verdad que ¿Tenían papel para el FAS o qué? no teníamos papel por FAS. Entonces Oiga, teníamos un el otro- FAS y ¿eh? fuimos, esto es una anécdota, igual me llevan a la cárcel. No, Y por eso no. yo y Manuel Suárez fuimos a la villa, ¿Eh? fuimos a hablar al cabildo. Y entonces estábamos en una oficina y vimos las tongas de papel de FAS. De papel de FAS, no, de la... ¿De folios o Sí, teletipos o de...? ya nos quedamos... Eran los tinteros, no sé qué, porque ellos eran unos modelos así. Y nos quedamos ahí, yo, Manolo, ¿y qué hacemos? Llévate a Serafín para afuera, que yo te digo lo que hacemos. Y tuvimos durante un mes, tuvimos papel. O sea que tuvieron que robar, entre comillas, papel del cabildo. Sí, después fuimos buenos y se lo dijimos, ¿no? Pero Sí, la pero verdad bueno. que la intención es que era desesperante, porque no teníamos nada, no podíamos pagar la luz, se portaron muy bien en la UNELCO de entonces, nos retrasaron. ¿Qué los pasa? pagos. ¿Les perdonaba la factura o no? No, perdonaron, no, pero no nos cortaban Sin esperar a cobrar. Esperaban un poco y bueno, esto era una vida fuerte. Total, con todos esos problemas que había, pues poco se podía pensar en otras cosas. Oiga, sí, no, claro, es una cosa de mínimos.
Está bien hablar de la vida municipal y vamos a hablar profundamente de la vida municipal desde la perspectiva suya. Por cierto, que preparando los otros días esta conversación con usted, en la página en la web en la que aparece Agulo, en la que aparece Agulo, pues se habla del alcalde como de persona. Usted que es tan tranquilo y tan sereno y tan tal, lo ponen en la... Es como, yo creo que es como una especie de guiño, una especie de broma. Lo describen a usted como que el carácter suyo está, como que está usted como enfadado, ¿no? Sí. Y luego cuando uno sigue mirando en tal, la explicación que da de sus enfados es de la falta de dinero, es decir, de que no tiene medios. No, supongo que usted habrá visto eso, ese comentario. Sí, pero vamos a ver. Explíquenos el comentario porque a mí me llamó la atención, porque es raro que en una página web oficial de tal aparezca absolutamente ninguna, ni siquiera en broma, digo, en el resto de municipios, ni siquiera en broma ninguna alusión al carácter del alcalde. Eso da... Pensé que, ¿Cómo se lo toma usted eso? no, vamos a ver. Yo lo tengo muy claro en mi vida, o sea, bueno, muy claro no, yo lo paso mal también con algunos comentarios, sobre todo cuando uno entiende que ha dado todo lo que puede y ha sido injustamente analizado. Pero lo que no me puede... Eso es un comentario, además, sigue siendo el segundo comentario más leído. Más leído, lo cual siempre después lo votan la gente. Sí, porque es el segundo más leído, por eso se mantiene, porque van desapareciendo, pero es el más leído. De todas formas, la página web del ayuntamiento es muy humilde. El tema del carácter es el que yo tengo. O sea, yo soy una persona bastante seria. O sea, lo que llaman serio. Tengo un carácter bastante fuerte y tengo que convivir con él. Bien. Porque soy bastante explosivo. Pero la vida me ha ido relajando. Pero no porque sea ni bueno ni malo, sino porque me gustan las cosas hacerlas. Claro. Eso a mí me motivaba mucho cuando estaba navegando eso. Teníamos una avería e inmediatamente teníamos que actuar. Y en ese momento tienes que razonar. No puedes esperar a filosofarlo. Ni a esperar por las ayudas ni nada, sino tienes que ir uno a salvarse. Entonces cuando empiezas a ver que también hay un tema, hay que tratar con los vecinos, hay que tratar con los trabajadores y después todo se mezcla. Entonces, claro, la vida no es fácil y tienes que posicionarte. Si no te escudas y de alguna forma trabajas y mantienes una línea de funcionamiento, te comen. Y no hay más. Pero me gusta que las cosas se hagan cuando digo que se hagan y cuando se plantea que una cosa hay que hacerla blanca, prefiero que me lo discutan primero, pero después que la cosa sea blanca, eso efectivamente, eso sí es verdad. Don Néstor, estamos hablando de las etapas de los 18 años, con esas penurias primeras que usted evoca, son antológicas, desde luego, es decir, no tener ni papel y tener que llevarse la máquina de escribir, evidentemente no pasa ni ha pasado en todos los municipios, sino solo en algunos. Solo en algunos, ¿no? En algunos sí. Algunos sí. Pero no en todos ni muchísimo menos, ¿no? Porque lo menos que exigen generalmente los alcaldes, los señores alcaldes, es el material con que trabajar, vamos, es decir, es lo mínimo. Bueno, nosotros concretamente hemos tenido una suerte, yo no cobro sueldo del ayuntamiento, no porque no lo cobre. Claro. Porque yo siento que estoy pagado por ser alcalde, pero me lo paga la Consejería de Educación por estar liberado, ¿no? Claro. Esa es la primera etapa que yo me acuerdo, fue una etapa de conocimiento del medio, de conocimiento de las personas. Caminé tanto en aquella etapa y por aquellos caminos y aquellas veredas que yo me juré que a cualquier sitio que fuera tenía que haber ya una carretera, o una pista por lo menos, y una luz. Y casi se ha cumplido. También es verdad que... Ya no queda ningún barrio sin luz eléctrica. No, todavía queda alguno. Tienen todos. Pero hasta hace poco sí que faltaba luz. No, en aquella época faltaba muchísimo. Faltaba bastante luz. Bastante, y puntos de acceso. Hace 18 años bastante muchísima. luz.
Habría un 20% del municipio con luz, no ¿Electrificado? con luz en vivienda, luz pública. Luz pública, luz pública. Luz en vivienda sí, casi todo. Sí. No había ningún barrio con problemas. Bien, bien. Después tenía una segunda etapa, que fue la segunda legislatura que tuvieron a bien volverme a elegir, donde ya las cosas se empezaban a tener más conocimiento, ¿no? Y entonces ya podías organizar las estrategias, por lo menos a través de saber dónde ibas a tocar, para que te ayudaran las distintas administraciones y trabajar a través de la FECAN en la primera legislatura también, para que se incrementaran los recursos a los ayuntamientos. La FECAN, ha nombrado usted la Federación Canaria de Municipios y yo quería preguntarle si la FECAN realmente, sobre todo de cara a los municipios pequeños y de cara a los consistorios, a los ayuntamientos más modestos, realmente es un instrumento que esté cumpliendo fehacientemente esa tarea de promoción de aquellos más modestos, o todavía le falta a la FECAN. Falta muchísimo, pero el problema que tenemos, la FECAN en sí hace lo que puede, pero es complicado, es complicado por los intereses económicos tan importantes y las necesidades tan acuciantes que hay en todos los municipios. Nos parece que un municipio rico es concretamente Adeje, por ejemplo, y no nos damos cuenta de los problemas que tiene Adeje. Cada municipio tiene sus problemas. Y acorde con las entradas están las salidas. Recordemos que Agulo, si doy algún dato erróneo usted me rectifica, Agulo es un municipio de unos 28 kilómetros cuadrados de extensión territorial, alrededor de 1.250 habitantes. El 45% de esa población es mayor de 50 o mayor de 50 años. Estamos hablando de una población... No, pero yo no lo digo por usted, no se sienta aludido. Y bueno, yo lo que quería preguntarle es qué ha ocurrido con los descensos poblacionales desde 1940, del siglo pasado. Agulo llegó a tener 2.573 habitantes en 1940, ¿no? Luego en el decenio de los 60-70... Agulo se situó en 1.600 habitantes. Y ahora está en esos 1.250, ya iniciado el siglo XXI. ¿Fenómeno de migración? Sí, esto es una cosa que se han hecho muchos estudios, ¿no? Yo me quedo no con el que me conviene, sí, porque no es político, no es un discurso hecho, yo creo que es la realidad que hay. Agulo sufrió mucho. Agulo era un pueblo de braceros y de propietarios. Y además se vivió una época compleja, donde los derechos brillaban por su ausencia. Los salarios ridículos. Entonces en un momento determinado aparecen, ya lo podemos después poner con fechas a lo largo del siglo pasado, y del anterior, pues aparece Venezuela, aparece Cuba, aparece Argentina, entre medios la guerra civil y una serie de cuestiones. Y la gente cuando empieza a retornar, o cuando empieza a salir, se da cuenta que fuera hay una vida bastante, si no mejor, en cuanto a calidad de vida, sí le da posibilidad de subsistir y de mantener a la gente acá, ¿no? Evidentemente cambia la filosofía de la gente, es que es verdad, o sea, lo que aspiran es a irse. Yo creo que esa inercia no la hemos logrado parar, porque la industria que se propicia o que nace y que se ha desarrollado es aquella que no se puede implantar en la zona norte de La Gomera, que es el turismo. El turismo, digamos, que nada más que le hace falta, nada más no, pero que lo primero que piden es sol y playa. Eso no lo tenemos. Una vegetación exuberante, una agricultura que cualquier cosa está ahí, pero la agricultura cae que no vale la pena ni cultivar. La agricultura de subsistencia que tienen... Sí, ahora mismo sí, pero que digo que en un momento determinado como para vivir de ella es muy complejo. Y entre otras cosas después la propiedad está concentrada en una serie de propietarios, ¿no? Posteriormente cambia el sistema
y la propiedad pasa a ser también muy dividida. Pero Minifundio. sí, conjuntamente con eso está la posibilidad de la salida. Y además se nos plantea ya, debido a la hambruna, y aquí tendríamos que discutir mucho porque hay gente que le interesa perder la memoria. Yo no lo viví, gracias a Dios, y menos allí. Pero hombre, allí hay lo que hay. Entonces, las hambrunas, las faltas de trabajo y demás propician que la gente, ya le decía, salga. Pero encima le aparece el sur de Tenerife. Y es mucho más cerca. Claro. Y entonces pasan a las grandes plantaciones de tomates en el sur. Y bueno, ese ritmo, eso evidentemente, ¿cómo se para? Eso no hay forma de pararlo. O sea, vamos, además, de alguna forma, creo que en los momentos determinados de la historia de Agulo se propicia desde las instituciones incluso que se vayan. Sí. Claro, porque no hay forma. ¿Y hay signos o síntomas de algún retorno o no? Tal y como está configurado la historia de Agulo, No. yo quiero entender que sí, pero no es una cosa... partiendo de la base que 2 es multitud, entonces sí. Oiga, fondos del Estado estatales de inversión local. ¿Qué cantidad de euros le ha correspondido a... Supongo que no es muy grande. No, a 200.000 euros. ¿A qué los ha dedicado? Unos 200.000 euros surgieron y se propició para terminar eso, ahí hay que trabajar mucho y entonces yo creo que el Estado, al verlo en conjunto, tiene que, claro, ve números y el número de 1.200 habitantes no es significativo. Claro. Mire, las contradicciones que se dan en los municipios pequeños, y Agulo es uno de ellos, es el más pequeño de La Gomera, ¿no? Sí. Entonces, municipios más pequeños y con barrios dispersos, evidentemente tienen menos recursos, pero después tienen que hacer prestaciones igual que los grandes municipios, sí, a su escala. Claro. Y eso supongo que le habrá tenido que llevar a usted durante todos estos años a batallar euro a euro. ¿Cómo evidentemente. O sea, y he encontrado muchas ayudas, en las consejerías del gobierno autónomo, en el propio Cabildo Gomero, en la solidaridad de los demás municipios gomeros, ¿o ha habido de todo? Hay de todo, eso de todo como botica. Pero evidentemente cada uno tiene sus problemas y yo lo que he aprendido es que en política hay que saber que estás acompañado pero salir solo. Hay gente al lado pero no te van a... No van a ayudar. No te van a ayudar. ¿Qué programa electoral marca? Bueno, usted ha estado siendo elegido sucesivamente alcalde durante todos estos años. 5 legislaturas. Y bueno, yo quería preguntarle, el último programa electoral que usted ofrece, que usted plantea, es en el 2007. ¿Qué puntos esenciales y cómo, ahora que ya estamos en Ecuador pasado del mandato, cómo va ese programa en ejecución? Yo en el último programa, exactamente los puntos que llevaban y no me acuerdo. Porque yo sé que en Agulo más es el día a día, ¿no? O sea, realmente la configuración de los programas muchas veces, pues, me acuerdo que el alcalde, el antecesor mío me decía, el papel aguanta lo que le eche, y nunca mejor dicho. No por lo que él lo dijera, sino porque todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Nosotros seguiremos batallando por encontrar una fórmula, encontrar que alguien nos desarrolle la fórmula que hemos propuesto, que son cosas distintas. La gran batalla está en convencer a otras administraciones de que nos hagan las infraestructuras que nosotros estamos convencidos. Nosotros necesitamos un par de infraestructuras, concretamente para mantener la población que tenemos y ligeramente aumentarla, así como crecer en servicios que realmente en este momento no dependan de un mantenimiento a través del trabajo de otros. Ustedes necesitan mejoras en las vías de comunicación, sí, los transportes... De todo. En todo. Recientemente se veía alguna queja del deficiente suministro eléctrico en las zonas altas, me parece, o había alguna queja sobre eso. Bien,
El cierre del cinturón marítimo por el norte es importante para uno. Vamos a ver, desde el punto de vista económico no funcionaría. Desde el punto de vista social es necesario, porque tenemos que tener servicios, como cualquier ciudadano de La Gomera, para equilibrarlo, ¿no? O sea, lo que no pueden es decirnos que las carreteras de La Gomera están bien. Sí, están bonitas, es un asfalto precioso, están un poquito más anchas y algunas curvas son menos peligrosas, pero no es el adecuado. O sea, ¿por qué? Pues por muchos motivos. O sea, un ciudadano que vaya, incluso para los mismos que van a ver la isla en guagua, ¿no? O sea, nosotros nos cogemos en San Sebastián y va una guagua adelante y el que va detrás que quiere adelantarla no hay forma. Entonces, ahí hay una serie de errores, fallos, después hay unas zonas donde no se ha actuado debidamente, sabiendo de la peligrosidad que tiene la orografía de allí, y hay desprendimientos continuos y no se nos hace caso. ¿Se ha mejorado? Sí. ¿Que está bien? No. Eso hay que decirlo. Claro. Pero concretamente en cosas, puntualizaciones donde no se nos hace caso, detalle. En Agulo no hay forma de girar una guagua. O sea, no hay una rotonda. Entonces... Claro. Oye, Agulo se halla entre los valles de Migua y Vallehermoso. Esa leyenda de el balcón de La Gomera... Balcón, el bombón de La Gomera. El bombón. Sí. Bueno, y ese incipiente turismo rural y el puerto deportivo, ¿cómo está todo eso? Vamos a ver. Yo creo que cuando una economía está avanzando pero que tiene problemas, como pasa en la zona sur, evidentemente mira muy de reojo cualquier infraestructura que le pueda hacer competencia. En La Gomera no se puede ver el muelle deportivo como una competencia a otro tipo de actividades que se desarrollan en otro lado. Pero evidentemente nosotros tenemos que intentar dar un paso hacia adelante. Hemos observado, personalmente yo, que las instalaciones portuarias son interesantísimas, de índole deportivo, que además permitan que el cinturón de transporte marítimo pase por allí. Sobre todo cuando estamos pendientes del desarrollo de un puerto en Buenavista, en Buenavista, no, en Guízora, perdón, que está enfrente justito. Bueno, pues aquí nadie se le escapa que no es que nos vayan a dar y vayamos a hacernos ricos, ni mucho menos, pero que puede haber un mercado importante ahí, ¿no? Y eso hay que explotarlo, y eso es lo que estamos solicitando. No nos han hecho caso. Bueno, una residencia sanitaria, una residencia de mayores. Una residencia de mayores con una filosofía de carácter público y privado, de una explotación de otra forma que habría que estudiarla, aunque yo apoyo que sea de explotación privada, donde nosotros seamos meros, las administraciones, seamos meros contratantes de un servicio de nuestros vecinos para que sean atendidos. Hombre, tendrá unas ventajas en su construcción y que futuriblemente nos dé un servicio. Y a su vez nos quiten problemas a la administración. Se nos va el tiempo. Bueno, en la página también de Agulo aparece, por supuesto, las chácaras, el tambor, el silbo gomero. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que consideran a Agulo como cuna del silbo? No, y menos decirlo ahora porque ya... Ahora... Por eso es que inmediatamente iba a preguntarle qué va a pasar con los demás municipios y el silbo. No, hombre... Bueno, pero estarán satisfechos del reconocimiento de UNESCO, ¿no? Evidentemente, y además estimo que ahí la Consejería de Cultura y la Consejería de Turismo del Cabildo ha apostado muchísimo, muchísimo, y el presidente del Cabildo ha puesto todo lo que tiene que poner encima de la mesa para que eso sea realmente apreciado. Muy bien, se nos va el tiempo. Sí tenemos que decir que con esto también hemos procurado trazar, como han visto ustedes, un perfil profesional, un perfil político, un perfil humano. Nos faltaría, ya se nos va el tiempo, ese perfil familiar, aunque han salido sus dos hijos en un momento determinado. Él se casó con doña Nieves González Cámpora
el penúltimo día del año 1982, el día 30 de diciembre de 1982, y tiene esos dos hijos, Ana María, que tiene 25, y Néstor Julio, 22. ¿Está usted contento con su familia? Evidentemente. ¿Se considera hombre de familia? Me considero muy afortunado. Esa es la... Muy bien. Gracias. ¿Algo más? No, agradecerle a ustedes el darme esta oportunidad y invitarles a todos los que nos vean a través de estos medios que el alcalde precisamente es el personaje menos relevante quizás que hay allí, el que lleva el cotarro por este momento sí, pero que realmente Aguló es mucho más de lo que yo puedo haber dicho aquí. Si lo quieren vivir tienen que ir allí y esperemos que los toques de atención que se hagan desde parte de las distintas administraciones sean escuchadas por quien tiene que escucharlas, más que por quien tiene que escucharlas, que yo creo que todos nos escuchan, por aquellos que distribuyen los recursos y que realmente yo pienso en este momento que el norte de La Gomera, y concretamente Aguló, está bastante abandonado. Muy bien, pues muchas gracias. Todo lo que modestamente en Canal 8 podemos contribuir a, si no que desaparezca de inmediato, sí que aminore ese abandono, ese olvido por parte institucional, pues modestamente estaremos aquí para estar al servicio precisamente de los municipios y de las personas que más lo necesitan, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos ustedes y deseándoles a todos, bien, pues que sean felices en la medida de lo posible.